Muchas gracias. Ya me había presentado al principio, yo soy el doctor Andrés Mercado y yo les voy a hablar, a diferencia de lo que comentaba el doctor Kevin Enríquez hace un momento, yo voy a hablar de ese paciente, ese caso en particular en el cual ya ha ocurrido algún tipo de enfermedad vascular cerebral y cuáles son los panoramas a los cuales nos podemos enfrentar y qué podemos hacer desde nuestra trinchera para tratar de ayudar a los pacientes, es decir, qué podemos hacer después de que ha ocurrido algún tipo de enfermedad cerebrovascular desde el punto de vista de la prevención. Quisiera ponerles a continuación un caso que representa muy bien el peso específico que tienen las diferentes estrategias de prevención secundaria. Este es un paciente, Juan, es un hombre de 65 años con factores de riesgo cerebrovascular clásicos, hipertensión, diabetes de 5 años de diagnóstico al menos. Acude a la consulta, un mes de seguimiento posterior a que presentó una clínica compatible con un infarto cerebral que le ha dejado como secuelas problemas de lenguaje, afasia y hemiparesia del hemicuerpo del lado derecho. Algo importante es que en el transcurso de las semanas posteriores al infarto cerebral, el paciente se había recuperado progresivamente de forma favorable a tal grado que ya le permitía ser independiente, al menos para sus actividades básicas de la vida diaria, como vestirse, alimentarse, comer por su cuenta. Fue egresado del servicio médico donde fue atendido con tratamiento de aspirina, ácido acetilsalicílico 100 miligramos cada 24 horas y atorvastatina. Este es su estudio de imagen con el cual fue egresado, donde como pueden ver, bueno, no se puede ver tan bien ahí, pero en la región frontal de este lado, tiene una hipodensidad que sugiere que el paciente ha sufrido un infarto cerebral pequeño, tal grado que le ha permitido reincorporarse prácticamente de forma parcial ya a sus actividades básicas de la vida diaria. Juan continuó con el tratamiento médico otorgado al servicio de egreso y desafortunadamente 2 meses después regresó al servicio de urgencias por presentar un cuadro, ahora sí de inicio súbito con afasia, hemiparesia del lado derecho y somnolencia. Acudió al servicio de urgencias donde se catalogó, se puntuó una gravedad clínica de 22 puntos. Desafortunadamente ya no fue candidato a ningún tratamiento de reperfusión cerebral, es decir, trombolisis o trombectomía, y posterior a múltiples complicaciones egresó prácticamente más de un mes de la hospitalización, prácticamente dependiente, postrado en cama para todas sus actividades, algo que nosotros conocemos con un ranking 5. Esta es la tomografía de egreso del segundo episodio que tuvo el paciente. Me había confundido un poco en la descripción anterior. El primer episodio fue con debilidad y hemiparesia del lado izquierdo, algo de disartria, y en esta ocasión, como ustedes pueden ver, desafortunadamente, voy a tratar de correr un poco de nuevo el video de la imagen. Pueden ver una zona de infarto, hipodensa del lado derecho del cráneo que corresponde al territorio de la arteria cerebral media y prácticamente del territorio de la cerebral anterior de la cerebral posterior del lado izquierdo. Y aquí surge una pregunta y es un escenario que desafortunadamente nosotros vemos con mucha frecuencia, es decir, ese paciente que ya ha sufrido un infarto cerebral, muchas veces no hacemos o no echamos a andar todos los mecanismos que podemos hacer para evitar que esto vuelva a ocurrir. Y siempre nos debemos de preguntar cuando estamos ante un paciente que ya ha sufrido algún tipo de enfermedad vascular cerebral, en este caso él ya había tenido un infarto cerebral, ¿a qué se debe el infarto cerebral? Este paciente regresó al servicio de urgencias 2 meses después por una nueva clínica, un nuevo infarto cerebral, ahora del otro territorio. ¿Cuáles son los cuidados que debemos de llevar a cabo para evitar que esto suceda? Y sobre todo, algo muy importante que siempre debemos de tomar en consideración es si de alguna forma nosotros pudimos haber hecho algo para reducir el riesgo de que esto ocurriera. Este es el electrocardiograma que se le tomó al servicio de urgencias cuando llegó Juan en el segundo episodio, en el segundo infarto cerebral, y lo que se documentó es este trazo con un RR irregular, con ausencia de ondas P,
compatible con fibrilación auricular. Y esto retrata algo muy importante, que es algo que no quisiera dejar pasar, y es que desafortunadamente la enfermedad vascular cerebral es un continuo, es una enfermedad que no tiene un curso monofásico como pensamos a veces cuando empezamos a estudiar medicina, que ocurre una sola vez y ya no hay nada por hacer al paciente. Como pueden ver aquí, es una enfermedad que tiene una alta tasa de recurrencia, prácticamente a 5 años, que no es un periodo de tiempo muy grande. El paciente con enfermedad cerebrovascular puede volver a presentar otro episodio similar si no echamos a andar los mecanismos, las estrategias de salud para prevenir esta situación. Y esto es algo sumamente importante. Aquí les pongo 2 ejemplos, como un paciente que ha presentado una isquemia cerebral transitoria de su lado derecho, es un paciente que tiene un riesgo cardiovascular alto. Un infarto cerebral o una isquemia cerebral transitoria son escenarios graves de alto riesgo cardiovascular. Como pueden ver en la gráfica del lado izquierdo, es una gráfica clásica del estudio TST de pacientes con isquemia cerebral transitoria, en el cual, como pueden ver, en el transcurso de los siguientes meses, esos pacientes que han presentado una isquemia cerebral transitoria tienen un riesgo especialmente mayor de presentar algún otro evento cardiovascular grave, llámese infarto cerebral, hemorragia cerebral o infarto agudo del miocardio. Entonces, es importante que concibamos este tipo de condiciones como un suceso cardiovascular muy grave que puede afectar a la larga la vida de los pacientes, y que es sumamente importante que todas las estrategias o todos los objetivos los pongamos en tratar de reducir la presencia de un nuevo episodio cerebrovascular. Y para eso tenemos diferentes mecanismos, ya hemos platicado mucho de ello: el tratamiento antitrombótico, aspirina, clopidogrel, tratamiento anticoagulante, pero otra cosa que también ya señalaba el doctor Kevin ahora en la prevención secundaria es la identificación y el control de los factores de riesgo cerebrovascular, lo cual es sumamente importante. Y algo en lo que me voy a enfocar con mayor detenimiento: cada infarto puede tener un mecanismo de isquemia diferente, entonces sumamente importante que logremos tratar de enfatizar o enfocar todas nuestras estrategias de prevención secundaria, a la causa específica. No es lo mismo tratar un paciente con fibrilación atrial que un paciente que ha tenido un infarto cerebral secundario a enfermedad aterosclerótica carotidia. Los enemigos ya los conocemos todos en nuestro país. Este es datos del registro que publicó hace ya un par de años el doctor Arauz, de los cuales ya le pedimos que haga una actualización. Los factores de riesgo cerebrovascular clásicos que se identificaron en los primeros 25 años de este registro de enfermedad vascular cerebral son los mismos que se conocen en otras latitudes, en otros países del mundo: hipertensión, diabetes, hipercolesterolemia, fibrilación auricular. Prácticamente son los mismos enemigos que se conocen y que ya tenemos muy bien identificados y que desafortunadamente no hemos logrado controlar en la gran mayoría de las ocasiones. Les decía que me gustaría hacer énfasis en la causa del infarto. Ya explicó muy bien el doctor Alonso Gutiérrez que la interrupción abrupta del flujo sanguíneo cerebral se debe o se puede deber a diferentes causas. Aquí en esta síntesis que hizo el doctor Charidimau para redes sociales se representan muy bien las principales causas que llevan a la interrupción abrupta del flujo sanguíneo cerebral, que provocan infartos cerebrales. Las más frecuentes las enumero ahí: aterosclerosis de gran vaso o de los vasos intracraneales, el cardioembolismo, sobre todo por fibrilación auricular, esa contracción irregular, caótica del corazón que provoca formación de coágulos y posterior embolismo cerebral, y la enfermedad de pequeño vaso. Entre esas 3 condiciones se representan prácticamente 2 a 3 tercios de todos los infartos cerebrales que ocurren, y hay otras condiciones menos frecuentes, pero que podemos llegar a ver, como es la disección arterial, el foramen oval permeable, algunas coagulopatías asociadas a cáncer, que también son importantes identificar. Estos son algunos
gráficos que ilustran cuáles son las principales causas de enfermedad vascular cerebral, es decir, cuáles fueron esos mecanismos que llevaron a que el paciente tuviera esa interrupción abrupta del flujo sanguíneo cerebral, y cobra mucha importancia porque, como ya les mencionaba también brevemente la doctora Fabiola Serrano, sumamente importante estudiar muy bien a los pacientes. Esto es un algoritmo propuesto por la American Stroke Association, en el cual trata de identificar cuáles son esos estudios elementales, básicos, que debería tener todo paciente que ha sufrido un infarto cerebral. Y esto incluye, como ya bien decía la doctora, evaluar la circulación intra y extracraneana para buscar aterosclerosis tanto de vasos que llevan sangre al cerebro de la parte cervical, la carótida específicamente, y la circulación vertebrovascular, como también la aterosclerosis intracraneana, y además la búsqueda exhaustiva de alguna fuente cardioembólica, sobre todo fibrilación auricular, que conforme avanzamos en la edad se vuelve una arritmia muy frecuente y que con mucha mayor frecuencia cada vez es causa de infartos cerebrales. Y esto tiene relevancia por lo que les decía, hay que dar un tratamiento específico cuando se pueda a la causa del ictus isquémico. No todas las causas son iguales, no me voy a detener a hablar de cada una de las causas porque no es motivo de esta plática, pero sí que vean que hay un perfil de riesgo de recurrencia al año diferente para cada una de las causas. No es lo mismo este paciente que tiene fibrilación atrial, donde el riesgo de presentar un infarto cerebral nuevo al año es prácticamente cercano al 20%. Peor aún, un paciente que tiene aterosclerosis de arteria carótida, como si no se hace algo específico para esa aterosclerosis carotídea, tiene un riesgo del 25-26% de volver a presentar un infarto cerebral ipsilateral a la aterosclerosis carotídea que tiene. Y hay otras condiciones diferentes como la disección arterial, donde afortunadamente sabemos el riesgo de volver a presentar una EBC isquémica asociada a este mecanismo es sumamente bajo, como el 1%. Y la enfermedad de pequeño vaso, esos infartos que antes les llamábamos lacunares, actualmente se llaman lesiones subcorticales isquémicas, son el riesgo de recurrencia, si no hacemos las estrategias adecuadas, puede ser cercano al 10%. Este es lo que les hablaba de la aterosclerosis intra y extracraneana. No olvidar que no solo es la arteria carótida, también es la circulación vertebrovascular, y también la circulación intracraneana se puede ver afectada por esta enfermedad sistémica que es la aterosclerosis. De la parte cardioembólica, sobre todo la fibrilación auricular, y hay otras condiciones cardioembólicas que también son frecuentes, que las vemos en escenarios especiales, como la presencia de trombo intraventricular, sobre todo esos pacientes que han tenido un infarto agudo de miocardio, de la cara anterior, del ápex del ventrículo izquierdo, que les confieren una mayor probabilidad de presentar trombos intracavitarios. Esas también pueden ser unas causas frecuentes de infarto cerebral, de embolismo hacia el sistema cerebral, a la circulación cerebral, y por ende de infartos cerebrales. Y esta condición que se llama enfermedad de pequeño vaso, que cada vez reconocemos y entendemos mucho mejor, en la cual se afecta la vasculatura cerebral profunda, la vasculatura subcortical, y que provoca esto que llamábamos antes infartos lacunares, pero que también puede provocar hemorragias, y su característica principal es la asociación con hipertensión arterial sistémica y la afección, la lipohialinosis que provoca en la circulación cerebral profunda. Y no olvidar otra cosa que también vemos con mucha frecuencia: los pacientes, todas estas condiciones que yo les hablaba recién, tienen factores de riesgo en común: la edad, la obesidad, el sobrepeso, la hipertensión, el tabaquismo, la dislipidemia, y que muchos pacientes no van a tener una sola causa, sino que van a tener causas competitivas. No es infrecuente en la práctica diaria que nosotros veamos pacientes que tienen fibrilación auricular, pero que también tienen aterosclerosis de una u otra arteria que lleva sangre hacia la circulación cerebral, o que tiene enfermedad de pequeño vaso, alguno del espectro de pequeño vaso, y que además tenga aterosclerosis. Estos pacientes cada vez los conocemos mejor
y cada vez sabemos que estas causas competitivas tienen mucho mayor riesgo, mucho mayor peso en el riesgo de recurrencia, que es finalmente lo que nos importa, evitar que el paciente vuelva a tener algún otro tipo de enfermedad vascular cerebral, porque eso se traduce en mayor riesgo de muerte o mayor discapacidad, y eso es lo que tenemos que evitar. Otra cosa sumamente importante dentro de la prevención secundaria es el tratamiento antitrombótico. A veces pareciera demasiado sencillo que prácticamente a todos los infartos cerebrales habría que darles aspirina, y podría ser que sí, a veces no tanto así, cada vez lo queremos hacer cada vez más complejo los neurólogos vasculares, pero en el fondo sí me gustaría transmitirles que el tratamiento antitrombótico, la antiagregación plaquetaria y en algunos casos la anticoagulación es pilar fundamental de reducir el riesgo de que esto vuelva a ocurrir para los pacientes. Tanto la Organización Europea de Stroke a su lado izquierdo como la recomendación de la Asociación Americana de Stroke, ambas proponen que para infartos no cardioembólicos el tratamiento antitrombótico de elección es el ácido acetil salicílico o la aspirina, como ven ahí. Esto dentro de todas las estrategias que deberíamos utilizar para intentar reducir el riesgo de recurrencia de nuestros pacientes, y habrá casos específicos donde tengamos que cambiar estas estrategias que ya les mencionaré previamente. En la neurología vascular, específicamente en estos tópicos que hablamos, los dos fármacos que con mayor frecuencia vamos a utilizar es la aspirina o ácido acetil salicílico y en segunda medida el clopidogrel. Y habrá escenarios muy particulares, y yo les voy a hablar del más frecuente, en el cual podamos utilizar ambos, pero por un periodo muy corto de tiempo, esto para intentar reducir el riesgo de recurrencia. Y claro que es importante averiguar la causa de la EBC, porque esos casos de infarto cardioembólico, sobre todo asociados a fibrilación auricular, que son los más frecuentes, esos casos no se benefician de antiagregación plaquetaria, sino que deberíamos cambiar la estrategia de terapia antitrombótica a anticoagulantes orales. Hoy por hoy ya hay muchísima evidencia que sugiere que el tratamiento de elección para la fibrilación auricular son los anticoagulantes orales directos, ya no son nuevos porque ya tienen prácticamente 15 años en nuestro país y en el mundo más allá, pero estos pacientes con fibrilación auricular que tienen este ritmo irregular que les provoca una fuente cardioembólica frecuente, por ende riesgo de infartos cerebrales, y no solo de infartos cerebrales, sino también embolismo hacia otras arterias mesentéricas, hepáticas, renales, se benefician del uso de anticoagulación oral, a diferencia de todas esas otras estrategias, el pequeño vaso, la aterosclerosis, donde hablamos de que el tratamiento antitrombótico de elección puede ser la antiagregación plaquetaria. Estos son los fármacos con los cuales contamos actualmente en nuestro país, la mayoría de ellos disponibles incluso en el Servicio de Salud Pública. El apixaban, dabigatran, edoxaban, son todos fármacos, ahí están las dosis a las cuales se recomienda utilizar y que son las dosis que han mostrado beneficio para reducir el riesgo de embolismo cerebral a nuestros pacientes con fibrilación auricular específicamente. No olvidar que hay otras causas de cardioembolismo que también es importante mencionar, al menos las valvulopatías, algunas cardiopatías, incluso la endocarditis infecciosa, que no entraré tanto en detalle, pero para cada una de ellas hay una estrategia antitrombótica diferente. Aquí les dejo un resumen bastante claro de qué se propone en cada uno de esos escenarios. Y algo que no me gustaría dejar tocar es algo que vemos muy frecuentemente. Muchas veces nos enfrentamos a un paciente con 80, 90 años que juzgamos que tiene fragilidad, que tiene riesgo de sangrado y por ende utilizamos una estrategia de anticoagulación menor a pesar de tener una indicación clara para ello. Muchas veces por esa falsa concepción de fragilidad utilizamos dosis subterapéuticas de la anticoagulación y déjenme decirles que entre otras cosas, al menos este estudio de varios que he podido revisar muestran que dar dosis subterapéuticas en estos pacientes
frágiles como concebimos nosotros, no solo no los protege, sino que les confiere el mismo riesgo de sangrado mayor, tanto cerebral como de otra índole gastrointestinal, urológico. Entonces, algún mensaje importante es, si vamos a anticoagular al paciente y tiene indicación, no nos guiemos por la falsa percepción de fragilidad, sino hay que hacerlo a la dosis que le corresponde a los pacientes. Y les decía que la doble antiagregación plaquetaria tiene muy pocas especificaciones en la neurología vascular, tal vez esta es la más importante, el infarto cerebral menor, es decir, aquel, no entraré tanto en controversia porque actualmente hay todo un debate de a qué le vamos a llamar infarto cerebral menor, voy a decir aquí que es ese infarto que tiene un NIS debajo de 3 puntos, o también la isquemia cerebral transitoria, medida por una escala que se llama ABCD2², que cuando tiene un puntaje arriba de 4 se llama AIT de alto riesgo, y en esos escenarios puntuales el infarto menor y la isquemia cerebral transitoria está recomendado y es de las pocas indicaciones en la neurología vascular la doble antiagregación plaquetaria. Aspirina más clopidogrel ha demostrado reducir el riesgo de recurrencia, pero en el corto plazo, como pueden ver en esas gráficas de un metaanálisis que hizo el doctor Claiborne Johnston ya hace un par de años, tomado de 2 estudios célebres, el estudio Chance, el estudio Point, que mostraron el beneficio de la doble antiagregación plaquetaria. Vean cómo al utilizar doble antiagregación plaquetaria, la combinación de aspirina y clopidogrel, el riesgo de recurrencia era consistentemente menor. Pero este beneficio era solo dentro de las primeras semanas de su uso. Posterior a eso, como pueden ver en la gráfica de abajo, el beneficio se pierde. Por eso actualmente prácticamente usamos la doble antiagregación plaquetaria, tal vez solo dentro de las primeras 3 semanas a 3 meses, es decir, a 90 días de que ocurre esta isquemia cerebral transitoria o este infarto cerebral menor, porque parece que después de este tiempo ya no hay beneficio y sí un riesgo de sangrado mayor. Y esta es de alguna forma un resumen del tratamiento antitrombótico de los pacientes con infarto no cardioembólico, sobre todo no asociado a fibrilación auricular, pero como pueden ver ahí prácticamente se representa lo que les decía. Para todos aquellos casos que no son cardioembólicos podemos utilizar antiagregación plaquetaria de forma indefinida, pero cuando es un infarto menor o un AIT de alto riesgo, por un periodo corto de tiempo podemos utilizar doble antiagregación plaquetaria. Y ya para terminar, quisiera cerrar con la parte del control de los factores de riesgo cerebrovascular. Otra cosa sumamente importante que ya se tocó en la parte de prevención primaria, pero también en los pacientes que han sufrido algún tipo de enfermedad vascular cerebral, sumamente importante identificarlos y tratar de controlarlos lo mejor posible para reducir el riesgo de recurrencia. En el caso de los pacientes que han tenido un infarto cerebral o una isquemia cerebral transitoria, es recomendación con un grado de evidencia alto el buen control de la presión arterial. La meta ustedes ya la conocen, una presión arterial por debajo de 130/80 es lo que se recomienda. Actualmente no hay una postura sobre qué fármaco antihipertensivo o qué clase de antihipertensivos deberíamos usar sobre otro. En el caso de la enfermedad vascular cerebral hay que individualizar esta estrategia. Otra muy importante es el control del colesterol, pero no el colesterol total, sino sobre todo el colesterol de baja densidad, que es el que más se ha asociado al riesgo de recurrencia de la enfermedad vascular cerebral. Aquí tienen una gráfica representativa del estudio TST del doctor Pierre Amarenko, donde justamente trató de mostrar que un control más agresivo de los niveles de colesterol de baja densidad era mejor para reducir el riesgo de recurrencia de los pacientes, y esto es lo que ha dado pie a que actualmente la evidencia sugiera que seamos agresivos en el control del colesterol LDL, teniendo a los pacientes por debajo de 70 miligramos por decilitro posterior a un infarto cerebral o a la presencia de una isquemia cerebral transitoria. El fármaco que más evidencia tiene relacionado específicamente en la prevención secundaria de la EBC es atorvastatina, aunque hay que decir que podemos utilizar otras estatinas a dosis de alta potencia. Y no solo es importante bajarlo, sino también
qué tan rápido lo hacemos, y esto se ha demostrado en ciertos subanálisis de estudios que muestran cómo la combinación de aspirina y ezetimibe pudiera ser una estrategia más agresiva en la cual alcancemos los niveles de LDL mucho más rápido que buscamos en estos pacientes. Recordar que tienen un riesgo de recurrencia alto, sobre todo dentro del primer año. Pero no solo es importante iniciar la estatina, sino también vigilar que el objetivo se haya alcanzado. Esta es una gráfica de la Sociedad Europea de Cardiología respecto al tratamiento de la dislipidemia, donde da pautas muy claras y muy sencillas de cómo debemos hacer el monitoreo del control de lípidos del paciente con riesgo cardiovascular alto, como es el paciente del infarto cerebral, donde se propone que posterior a 8 a 12 semanas debemos revalorar los niveles de colesterol LDL para ver si hemos alcanzado la meta que buscamos y si no agregar una segunda o tercera estrategia, como son también los inhibidores de la PCSK9, estos fármacos, estos anticuerpos monoclonales que también han ayudado consistentemente a reducir de forma importante el riesgo cardiovascular y los niveles de LDL. No omitir que también hay estrategias no farmacológicas que nos van a ayudar considerablemente a reducir el riesgo de infartos cerebrales, de disminuir el colesterol LDL, la presión arterial. Vean prácticamente las modificaciones en la dieta, la actividad física, la reducción del consumo de tabaco, alcohol, también ayudan a mejorar, en este caso, los niveles de colesterol LDL, que es una meta que debemos perseguir. El control glicémico en esos pacientes diabéticos es sumamente importante. No hay tanta evidencia en prevención secundaria. La mayoría de las recomendaciones provienen de la prevención primaria, de estudios torales de hace ya varios años, en los cuales se ha mostrado que el control glicémico en pacientes diabéticos reduce el riesgo de complicaciones micro-macrovasculares de la diabetes. En este caso, tratar de llevar a los pacientes a una hemoglobina glicosilada debajo de 7% podría ser una recomendación general, estándar, importante. No olvidar que esto se debe individualizar de acuerdo al riesgo de hipoglicemia del paciente, de acuerdo a la edad, a los factores cardiovasculares que tenga, al riesgo cardiovascular que tenga y sobre todo a la expectativa de vida de cada uno de los pacientes. En conclusión, me gustaría decir respecto al caso de Juan, ¿qué pudimos haber hecho diferente? Pues primero estudiarlo, es decir, identificar que el infarto cerebral que tuvo inicialmente Juan se debió a fibrilación auricular y que probablemente el paciente se beneficiaba más de una anticoagulación en lugar de aspirina. Eso muy probablemente hubiera ayudado a reducir el riesgo de que tuviera este evento tan catastrófico como fue el infarto extenso que tuvo en el territorio, en el hemicráneo del lado izquierdo. Para concluir, me gustaría decirles que la enfermedad vascular cerebral, como lo pudimos ver, es una enfermedad que tiene unas altas tasas de recurrencia. El seguimiento posterior a un infarto cerebral es tan importante como saber las estrategias de reperfusión cerebral que tenemos a disposición, la trombolisis, la trombectomía. Tratar de identificar las causas de la EBC isquémica es sumamente importante para lograr dirigir nuestros esfuerzos para poder individualizar esas estrategias de prevención secundaria que nos ayuden a reducir el riesgo de recurrencia de nuestros pacientes. Y no olvidar, y algo que es sumamente importante, independientemente de la causa, el control adecuado y óptimo de los factores de riesgo cerebrovascular es fundamental para reducir el riesgo de recurrencia de nuestros pacientes. Muchas gracias.